Hablemos de Género en UST es un espacio de conversación, reflexión y aprendizaje sobre la equidad de género en nuestra universidad y en la sociedad. Aquí exploramos experiencias, desafíos y avances en la inclusión de la perspectiva de género en la academia, la docencia y la vida universitaria. Cada episodio contará con la voz de docentes, estudiantes, investigadoras, invitados e invitadas expertas que nos ayudarán a comprender mejor las transformaciones necesarias para construir espacios más equitativos y diversos. Bienvenidas y bienvenidos. En este episodio conversaremos sobre el rol clave que cumplen las universidades en la construcción de la equidad de género. ¿Qué estrategias se están implementando en diversas instituciones y cuáles son los desafíos pendientes? Además, conoceremos experiencias y proyectos que están marcando la diferencia. Hoy nos acompaña Pamela Caro, directora del Centro Cielo y del proyecto INES Género de la Universidad Santo Tomás, con quien conversaremos sobre los avances en las políticas de equidad en la academia y los proyectos que buscan disminuir las brechas de género en la investigación e innovación. Hola Pamela, ¿cómo estás? Hola Vanessa, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias por estar hoy día acá y para conversar justamente, ¿cierto?, de estos avances que hay en las políticas de equidad de género en la universidad. ¿Cómo ha evolucionado, cierto, estas políticas de equidad de género en la educación superior? ¿Y cuáles han sido sus hitos más relevantes? Me tengo que remontar a una historia de largo plazo, entrando a la modernidad. De hecho, las desigualdades de género para el acceso a la educación remontan a esa época. Por ejemplo, ingresar a alguna actividad religiosa para poder leer la Biblia, se partió por ahí. Luego en Chile, el decreto Munátegui es lo que permite que las mujeres podamos acceder a la universidad. Y fue ahí entonces que la primera mujer que ingresa a estudiar medicina en la Universidad de Chile fue Eloísa Díaz a principios del siglo XX, a apenas 14 años de edad. Hoy día, en cambio, tenemos cifras distintas, porque más del 50% de quienes están estudiando en instituciones de educación superior, universidades, institutos profesionales o centros de formación técnica, somos mujeres. E incluso hoy día las mujeres estamos sobreeducadas, sobrecalificadas. ¿Cómo se traduce en el mercado laboral esta participación? Ahí vemos que las cifras se invierten. Las mujeres estamos apenas, del 100% de mujeres que somos parte de la población económicamente activa, el 51% solamente está en el mercado laboral. En el caso de los hombres, como un 78-80%. ¿Por qué las mujeres baja su tasa de participación laboral, siendo que tienen todas las competencias, ¿cierto? De hecho, está comprobado que muchas mujeres terminan incluso la universidad, se gradúan, ¿cierto? Hacen posgrado. ¿Qué pasa ahí? Yo diría que hay dos factores principales, que la literatura también lo confirma. Uno es de carácter cultural y tiene que ver con una tradición muy latinoamericana de que las mujeres tienen que ser las principales responsables del cuidado de los hijos y las hijas y de la mantención del hogar. Y la segunda razón es de carácter económica, porque las mujeres acceden a salarios inferiores. Se estima, de acuerdo a los datos del INE, entre un 20, un 30% está la brecha salarial. Entonces muchas mujeres, sobre todo las que acceden a ocupaciones con menor remuneración, hacen un cálculo racional y ese cálculo no siempre es conveniente, entonces no hay un incentivo económico para que ellas se inserten de manera más plena al mercado laboral. Uh-huh. ¿Hay algunas experiencias internacionales que sean más exitosas, por ejemplo, en esta promoción de equidad de género en la educación superior? ¿Hay antecedentes en otros lados que podrían, por ejemplo, ser un modelo? Hemos tenido la oportunidad de aprender de las experiencias de universidades de España, por ejemplo, de Alicante, y también de universidades de México, ¿ya?, que han tenido experiencias un poquito más largas que las que hemos tenido acá, y que han sido inspiradoras para varias de nuestras instituciones. ¿Y cuáles son esas experiencias? ¿Qué destacan ellos en esta experiencia? ¿Cómo se deberían hacer las cosas? Yo diría que una primera oportunidad y lineamiento tiene que ver con lo normativo. El paso siguiente es que eso se transforme en una política formalizada o en un reglamento, en un procedimiento, en un dispositivo institucional que, independientemente de las personas que lo administren, esté ya instalado en una institución. Un segundo lineamiento es permanentemente realizar procesos de sensibilización y de formación
a nuestra comunidad. Cada vez que se ingresa a una institución, los estudiantes y las estudiantes, por ejemplo, acá en la Universidad de Santo Tomás, cuentan con una inducción en materias de género, diversidad e inclusión en sus primeras semanas de experiencia universitaria. Ustedes en el FDI, ¿cierto? En el proyecto FDI, implementaron una serie de capacitaciones y cursos bien interesantes. ¿Nos podías hablar de eso? El primer proyecto, que es un instrumento que tiene el Ministerio de Educación en el área estratégica de igualdad de género, que busca que instalemos capacidades en las instituciones para promover la igualdad de género en los distintos estamentos, estudiantes, docentes, funcionarios, funcionarias y cuerpos directivos. Ya llevamos 2 años de implementación, estamos iniciando el 3er año. Hemos mirado y desarrollado programas de formación online. Hemos hecho un curso para colaboradores y colaboradoras en la política de convivencia, equidad de género, igualdad y diversidad, que difunde los 2 modelos que tenemos, el modelo de prevención del acoso sexual, violencia de género y discriminación de género, y el modelo de investigación y sanción, junto con otras temáticas que hoy día están apareciendo en torno a género, que son, por ejemplo, las neurodivergencias. La primera era como el lineamiento normativo, ¿cierto? Porque eso permite formalizar, institucionalizar. El segundo es el cultural, la sensibilización. Entonces, hemos tratado de usar distintos medios, dependiendo de la edad y de la relación que tiene con la información el público al que queremos llegar. Y porque además hoy día tenemos mucha información. Hemos estado trabajando con la Vicerrectoría de Personas para observar mejor cómo hacemos el programa de capacitación o cómo se hace los procesos de selección de personas, de manera de garantizar que no se produzcan sesgos de género. Ocurren de manera inconsciente, a veces son conscientes, ¿ya? Entonces hay que romper esos sesgos de manera formativa, constructiva. También quisimos incorporar enfoque de género a la empleabilidad y al otorgamiento de oportunidades, identificando por qué razones a las mujeres les podría costar más la empleabilidad una vez tituladas de la universidad. Voy con algo concreto que ha sido súper bonita, muy reciente. Es una mentoría que se diseñó en conjunto con la consultora Mi Búsqueda y el equipo del proyecto y del Centro Cielo para hacer un proceso de mentoría para la empleabilidad con enfoque de género. Porque desde tips para enfrentar una entrevista de trabajo, aun cuando no es legal que hoy día te pregunten cuántos hijos quieres tener, cuáles son tus proyecciones familiares. Entonces, cómo abordar una pregunta que tiene un componente de género, o cómo la entrevistada también elige una empresa para trabajar que tenga políticas inclusivas. Porque siempre lo vemos al revés, como que la empresa te elige a ti. Y se hizo un match entre mentoras o mentores que eran profesores o egresados de años anteriores, e incluso investigadoras o investigadores con tituladas primer año o en proceso de egreso. ¿Cómo fue la recepción de esas mentorías? Hicimos un ofrecimiento voluntario de inscripción y tuvimos una adhesión de mentores y mentoras sobre 30 personas. Yo aprendí muchísimo en las 6 sesiones que hubo. Y también aprendí de la experiencia de mentorear con una egresada que era de otra sede, de Valdivia, y lo hicimos online, funciona. Esta es como la primera experiencia en mentoría, ¿cierto? Pero también hay becas muchas veces, ¿cierto? Pensemos en el programa más científica, ¿cierto? Hay programas de becas, mentorías, y para garantizar justamente esta representación equitativa, ya sea en cargos académicos o administrativos, ¿cierto? Hay una serie de políticas de las mismas universidades para permitir esta equidad. Uh-huh. ¿Cómo ha sido el impacto? ¿Cómo ha sido ese cambio en las últimas décadas, por ejemplo? Hay un sistema de educación superior que yo diría que ha venido abordando estos desafíos justamente en esta última década,
y que se han ido fortaleciendo con la creación del Ministerio de Ciencia, Conocimiento, Tecnología e Innovación, y que ha tenido importantes iniciativas, por ejemplo, hacer una radiografía de género de manera sistemática que nos muestre los números. Y más o menos el sistema es cercano a la realidad internacional, o sea, las mujeres publicamos 1/3 de lo que publican los hombres, estamos subrepresentadas en las jerarquías de profesores titulares, nos cuesta más hacer trayectoria académica para ascender dentro de una jerarquía académica. Hay un instrumento que tiene ANID, que es el instrumento INES Género. INES es institucionalizar aspectos vinculados a la investigación y desarrollo, en este caso referidos a género. Involucramos a la institución con el liderazgo de varias personas, del director general de investigación e innovación, Rodrigo Ceballos, con mi liderazgo, con la participación de la vicerrectoría y el vicerrector Sebastián Rodríguez, con el apoyo de Marta Gamboa. Ya son 33 universidades que están implementando proyectos para reducir brechas de género en ciencia. Somos parte de las últimas 5 universidades que se incorporan a esta red de proyectos INES Género, y nuestra estrategia es bien parecida a la estrategia del FDI. Lo normativo, la sensibilización y la formación, pero incluimos una tercera línea que tiene que ver con liderazgo y protagonismo de mujeres científicas. Entonces, vamos a desarrollar un programa que se va a llamar Más Mujeres en Ciencia UST, donde vamos a visibilizar las producciones de nuestras académicas. Lo que queremos con este proyecto es inyectar más recursos educativos y también apoyos para que nuestras profesoras adjudiquen fondos externos en los que son más competitivos, que son de ANID, publiquen los resultados de sus estudios, más de lo que lo estamos haciendo ahora, y como primera autora, y también ponderar y evaluar las razones por las cuales participamos menos en investigación y publicamos menos. En ese sentido, entonces, ¿qué rol juega la Universidad Santo Tomás en la construcción de estos espacios académicos más inclusivos? Es decir, van a haber esos espacios para que justamente haya conciliación, ¿cierto? Esta carga académica que de repente se ve forzada por los cuidados. El 2023, a finales, actualizamos el reglamento del académico y la académica UST. Por ejemplo, para ascender en jerarquía de asistente asociado, de asociado titular, hay un plazo. Aquellas mujeres que hayan tenido hijos, por lo tanto pre y postnatal, se extiende ese plazo. También para los padres que hayan tomado la tuición legal. Claro. También para casos de adopción. Ese es un avance. En otro plano, cuando hay procesos de selección académica, nuestro reglamento nuevo dice que se privilegiará al sexo subrepresentado. Por ejemplo, en ingeniería, elegir una profesora postulante porque permite tener equipos más diversos. O en educación parvularia, elegir un profesor postulante porque permite tener equipos más diversos. En investigación, desde el 2024 se introdujeron 3 cláusulas de género que le dan puntaje adicional a los proyectos que postulan a los concursos internos de investigación. Y las cláusulas son: los proyectos liderados por mujeres tendrán 0,5 puntos adicionales, o con equipos paritarios en su conformación, o cuyo problema de investigación o diseño metodológico incorpore elementos de género. A propósito de eso, una de las cosas que también se está haciendo en varias instituciones de educación superior, ¿cierto?, es incluir a mujeres en las bibliografías, por ejemplo, de los sílabus o de las lecturas que tienen que hacer los estudiantes. ¿Cómo han ido avanzando ustedes en eso? Está en nuestro horizonte. En la Facultad de Derecho nos reunimos con académicas doctoras de la facultad, de las distintas sedes en que se imparte la carrera, y como están en rediseño curricular, lo están abordando. Hay que hacer un esfuerzo porque la inercia hace que uno ponga autores hombres. Uh-huh, exacto. Y el clic de género te exige dedicarte 2 días más a buscar
¿Qué significa para la Universidad Santo Tomás ganarse el INEGénero? Pero además, ¿qué desafíos se vienen de aquí en adelante con este nuevo proyecto? Estamos partiendo en la Universidad Santo Tomás con un proyecto que dura 3 años, es decir, se va a terminar el 2027 y tiene una proyección de 3 años más para consolidar los cambios. Lo que planteamos como sostenibilidad es generar un observatorio interno de datos en género e investigación, desarrollo, innovación y emprendimientos de base científica tecnológica que nos vaya levantando información permanente para la toma de decisiones. Ese observatorio va a estar de manera permanente en la institución. La segunda estrategia es generar una gobernanza que incluya una coordinadora en género I+D al interior de la Dirección General de Investigación, que eso esté de manera permanente. Hacer un repositorio en la biblioteca y en la sitio web institucional para difundir permanentemente los papers, las patentes que tengan enfoque de género y que sean publicadas por investigadoras de la universidad. Tenemos otras buenas noticias, como por ejemplo un premio que se va a llamar Género y Territorio. No solo para la universidad, sino que en diálogo con el sistema y que sea un premio público. Investigaciones con resultados innovadores en género y territorios. El INES nuestro es institucional, no está en Santiago, está en las 13 sedes. Entonces, ¿qué le dirías a las investigadoras de Santo Tomás, ¿cierto? Las académicas, cuando escuchen este podcast, ¿cierto? ¿Cuál sería la invitación que le harías tú para participar acá del proyecto? Profesoras, las invitamos súper cariñosamente a informarse, a ser parte de las actividades que se van a desarrollar en el marco de este proyecto. Queremos que ustedes participen en las distintas actividades de, por ejemplo, talleres de escritura científica, talleres de liderazgo, talleres de estrategia para conocer las bases de los fondos concursables y tener mejores posibilidades de adjudicar. Y cualquier información, nosotros tenemos 2 vías. Tenemos un rol que generamos en la gobernanza del proyecto, que son embajadores o embajadoras de género e I+D en facultades. Todas las facultades tienen su embajador. Las 8 facultades tienen su embajadora. También en las sedes, este proyecto se va a socializar junto con las embajadoras, también con los directores y directoras académicas de las sedes, que son quienes llevan el catastro de las y los investigadores en sus respectivas sedes. Como estudiante universitario, ¿qué lectura o qué referencia académica con perspectiva de género deberías tú sí o sí tener conocimiento? Leer, ver, escuchar, leerte un paper. ¿Cuál sería como el clave? A mí me gustan los clásicos y las clásicas, ¿ya? Y creo que un buen libro de cabecera, El segundo sexo de Simone de Beauvoir, que es una filósofa existencialista que escribió en la mitad del siglo XX. A mí me encanta la visión de la antropóloga Françoise Héritier. Tiene 2 títulos, Femenino y Masculino 1, La valencia diferencial de los sexos, que básicamente explica que aquí no es el centro quién hace qué, sino que el valor diferencial que tiene lo que hace lo femenino y lo masculino, y la devaluación que ha tenido lo femenino en la historia de la humanidad. Usamos lo femenino para denostar, y ese es un giro que tenemos que hacer. Y el segundo libro de ella se llama Femenino Masculino 2, Cómo disolver la jerarquía. Muchas gracias, Pamela, por compartir tus conocimientos, tu experiencia en este podcast. Hablemos de género en la UST. Así que quedas cordialmente invitada para algún otro capítulo para hablar de algún tema en particular. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, de verdad. En este episodio se concluyó que la diversidad en los equipos de investigación enriquece el proceso científico, ya que distintos enfoques permiten abordar los problemas desde múltiples ángulos y romper con los sesgos en la investigación. Si te gustó este episodio, compártelo en nuestras plataformas para dialogar sobre estos y otros temas.
Gracias a ustedes por escucharnos y ser parte de estos cambios. No olviden suscribirse a nuestro podcast Hablemos de Género en UST.